Buenas, como va, bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se dijo peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar hablando sobre una película que fue muy importante para mí. Iba a ser muy importante para mí y eso es lo que yo siempre imaginé quizá durante toda mi vida. Y resultó teniendo un resultado que no esperaba. La película de la que vamos a estar hablando hoy es Batman vs Superman: Dawn of Justice. Esta película dirigida por Zack Snyder, que se estrenó en el 2016, el 24 de marzo del 2016. Esa fue la fecha del estreno mundial de esta película en todo el mundo. Una de las películas, para mí, de las más esperadas durante toda mi vida. No por la temática en sí, pero sí por los personajes. A ver, primero antes que nada quiero comentar que es muy probable que este episodio sea muy largo o de los más largos en relación a una opinión sobre un contenido en particular. Saliendo de eso, quiero aclarar que por qué estoy diciendo una opinión y por qué estoy haciendo una review de esta película. Bueno, habiendo visto justamente Man of Steel el miércoles pasado, el miércoles 20 de mayo del 2020, por el streaming que iba a ser el vivo que iba a hacer Zack Snyder, el director también de Man of Steel, comentando viendo la película con los fans a través de un streaming donde todos como que nos posicionábamos en un frame en específico y de ahí poníamos play y todos veíamos junto con el director las mismas secuencias al mismo tiempo y él a medida iba a ir comentando, no sé, esta escena estuvo complicada o no sé, tal y tal cosa. Pero ¿por qué había tanta expectativa por ese streaming? Bueno, porque hubo muchos rumores durante los últimos días de que se había llegado a un acuerdo entre Zack Snyder y Warner de liberar el Snyder Cut y de terminarlo y de, liberarlo y ponerlo en el catálogo de HBO Max para el año que viene. Y esto es una realidad, es una confirmación. De esto ya estuvimos hablando en el episodio especial, por así decirlo, del Snyder Cut que hicimos hace 2 días. Donde ahí más o menos estuvimos explicando esto, cómo a mí me afecta, cómo me afectó a mí la Liga de la Justicia que vimos y la que podemos llegar a tener y qué es lo que podemos llegar a esperar de esta Liga de la Justicia en particular, que además ya estuvieron saliendo nuevas informaciones con respecto a esto de que, si ustedes quieren también, podemos ver de hacer hablemos sobre el Snyder Cut parte 2 de qué se puede realmente esperar de la película, cuáles pueden llegar a ser las diferencias entre la Liga de la Justicia que terminó Joss Whedon y con mucha presión de Warner para que la termine y que haga un producto relativamente diferente, y lo que realmente podemos llegar a esperar de Zack Snyder, que puede llegar a ser una película o una miniserie de 4 horas de duración total dividida en 4 o 6 capítulos, no me acuerdo. Pero eso lo podemos hablar en un episodio especial también sobre el Snyder Cut. Pero bueno, habiendo visto Man of Steel el miércoles pasado y con todo este hypeo atroz que tengo encima por el Snyder Cut, dije, tengo que ver ya Batman vs Superman, porque ya está, o sea, tengo que terminar el ciclo. Vi Man of Steel, bueno, tengo que ir a lo que pasa exactamente inmediatamente posterior a los hechos de Man of Steel. Tengo que ver Batman vs Superman. Estoy pensando ver la Liga de la Justicia, que se terminó viendo, como que sea completar ese arco y comentar qué es lo que terminamos teniendo, y así también podemos tener este sentido de todos los episodios, de haber hablado de Man of Steel, de haber hablado del Snyder Cut y todo este anuncio, de hablar de Batman vs Superman, de hablar estrictamente de la Liga de la Justicia que vimos y hablar de lo que podemos llegar a ver, ¿no? Así que sería como un arco de 5
de 5 episodios completamente interrelacionados, por así decirlo. Así que, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con Batman vs. Superman en sí. A ver. Lo primero que tengo que decir es que Batman vs. Superman era una de mis películas más esperadas de todos los tiempos. Creo que es la más esperada. De esas que se anuncian tal año y decís, no tendría problemas de perderme 2 años y medio de vida simplemente para ya estar a minutos o estar sentado en la butaca del cine y que me proyecten la película. Es muy probable que eso no lo haya sentido nunca con otra película. Sí, después con la Liga de la Justicia. Pero quería ver esa, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero igualmente también hubo una desazón por parte de mí por todo lo que generó Batman vs. Superman. Cómo me pegó a mí, cómo le pegó a la audiencia y a los críticos. Y todo el quilombo que hubo atrás en Warner diciendo, ¿seguimos con la Liga de la Justicia o no? Ya estamos en una etapa muy elaborada de preproducción y estamos a un mes de comenzar a rodarla. ¿Qué hacemos? Y después sucedió todo lo que terminó sucediendo. Como que eso fue bajando de a poco mi escalón de ansiedad y de expectativa por esa película. Si todo se hubiese mantenido bien y no hubiese habido rumores por todos lados, creo que la Liga de la Justicia hubiese sido en el escalón del hypeo hubiese estado por encima de Batman vs. Superman, pero no. Con Batman vs. Superman no había rumores más raros, no hubo alguna que otra cosita, pero tampoco no era para llamar la atención. Todo vino después del estreno de esta película. Pero bueno, todo comienza este hypeo y esta expectativa atroz en la San Diego Comic Con del 2013. Allí se anuncia de una manera fantástica y creo que nunca se anunció nunca hubo un anuncio tan increíblemente hecho y que vuelva tan locos absolutamente todos los fans en todo el mundo y a la gente que estaba ahí, que ese anuncio de Batman vs. Superman, porque se estaba diciendo va a haber una Man of Steel 2, la va a ver, no la va a ver. Bueno, no la iba a ver y decimos, pero, y de repente traen al comandante Man of Steel, que era esta persona de color, bastante conocido el actor. Lo traen para que lea un diálogo frente a todo el público, y el diálogo que lee es uno de las frases que dice Bruce Wayne o Batman en The Dark Knight Returns, en esa novela gráfica tan aclamada y tan conocida. Cuando se enfrenta a Superman en un apartado de esa novela gráfica, hay una pelea entre ellos dos y Bruce le dice justamente lo que comienza a leer esta persona en vivo a Superman. Y como que la gente se empieza a mirar entre ellos como diciendo, ¿es esta la frase de tal cosa de Dark Knight Returns? Cuando Bruce vence a Superman. Y de repente él termina de decir esa frase y muestran un teaser trailer fantástico que creo que era no sé si era o Bruce, no, era directamente el logo de Batman vs. Superman. Hasta ese entonces no había no se había casteado a Batman, quien después terminó siendo Ben Affleck. Pero después hubo otra San Diego Comic Con con un teaser trailer en donde el teaser nada más era como que era Bruce Wayne subiendo de a poco una escalera con el traje clásico de Dark Knight Returns, que después lo terminamos viendo en Batman vs. Superman, y subiendo una azotea donde ahí prende la luz de la llamada de Batman, y en eso, en la lluvia, aparece Superman con todos los ojos, con la visión calorífica, y como que se miran y termina el teaser trailer y es fantástico. Ese también es una locura. Y después vino, en otro San Diego Comic Con, vino el tráiler como el primer tráiler posta de Batman vs. Superman, que si lo van a ver es fascinante. Pero fascinante. O sea, toda esa seguidilla de cosas hizo que el hypeo, el nivel del hypeo de absolutamente todos los fans de DC, todos los fans de
que amen el mundo de los cómics y de los superhéroes. Estaba todo por las nubes. Los trailers eran cada vez más y más, estaban muy buenos y alimentaban a esa noción de la expectativa. Los trailers habían sido impresionantes. O sea, imaginen que se está anunciando que por primera vez dentro de lo que es el mundo DC y live action en la gran pantalla, dos personajes de los más importantes de esa compañía y de esa editorial iban a estar compartiendo pantalla y que además iban a estar recagando trompadas. Es que eso explota todo. Eso explota todo. Batman contra Superman. Era eso. A ver, Batman venía de las últimas dos películas de Nolan de conseguir más de $2 billones sumando, ¿no? La recaudación de esas dos. Y Superman había tenido una acogida, o sea, Man of Steel, bastante dividida. Y, a ver, hizo 668 millones de dólares de recaudación, que no está mal, pero también tuvo costos muy elevados. Entonces no hubo una gran ganancia en esa película. Pero igualmente tenés a Superman, el padre de todos los superhéroes, y Batman, el personaje más conocido por absolutamente todos y más amado por todos. Y se iban a estar enfrentando. Esta película tenía que ser un éxito rotundo. Y fue un éxito, pero no el éxito que esperaba la compañía. Pero yo con respecto a eso, al éxito en particular, no me quiero meter. Me quiero meter con el contenido en sí que terminamos viendo. La película llegó el 24 de marzo del 2016. El 26 de marzo vi la película. ¿Y qué opino de la misma? Bueno, el comienzo de la película es increíble. Es increíble. Porque te están posicionando a Bruce Wayne como que él estuvo en el momento de los hechos del final de Man of Steel, donde Metrópolis es destruida por la cagadísima palos que se dan entre Zod y Superman. Y Bruce estaba ahí. Y eso es el inicio y es la motivación que va a terminar teniendo Batman de por qué tengo que ir a destruir a este ser. Y ya con esa escena, que es una secuencia de, no sé qué serán, 15 minutos, que es fantástica, pero es fantástica. Es de las mejores cosas que tiene la película. Ese principio y el final es de lo mejor para mí. Pero el comienzo ya era ya abrumador. Y cómo estaba hecho, porque estaba excelentemente hecho, y cómo habían logrado cuadrar donde Bruce estaba y con lo que estaba pasando en Man of Steel. Y todos los tiempos, y que después hay una secuencia en Man of Steel en la batalla final donde Zod y Superman están adentro de un edificio y Zod como que está descubriendo ahí también sus poderes y por primera vez tira la visión calorífica. Y esa visión calorífica destruye todo ese edificio. Ese edificio que destruyen después termina siendo el edificio de Bruce Wayne, con donde estaban todos sus empleados y murieron cientos de personas y miles en la destrucción de la ciudad. Y eso es la motivación que lleva a Batman a querer exterminar a este ser, a Superman, porque para él es un peligro para toda la humanidad. Y tiene mucho sentido. Y eso es algo que se hace perfectamente en el inicio de la película. Ya con eso ya tenés los motivos para que Batman tenga una confrontación con él. Pero no tenés los motivos de por qué Superman se tiene que enfrentar a él. Y eso después lo vamos a ver a medida que avanza la película. Cuando yo fui a ver Batman vs. Superman, ya estaba al tanto de las malas críticas que estaba recibiendo la película. Y como esta decepción global que había con respecto de la misma. Pero igualmente yo tenía esperanzas. Y el inicio de la película hizo que mi esperanza se mantenga y se mantenga y se mantenga. Y venía bien la película. Pero después, cuando siguió avanzando y va pasando los minutos, porque pasan muchos minutos en esta película, empiezo a notar que algo no iba bien, que no me estaba gustando, algo no cuadraba en todo.
Y me di cuenta que era la historia, era el guión en particular. Los personajes me gustaban. Estaba sorprendido con lo que estaba viendo con Lex Luthor en su interpretación de Jesse Eisenberg. No me estaba gustando mucho. Batman me parecía fascinante cada vez que aparecía en pantalla. Yo estaba enamorado. Y con Superman me gustaba lo que estaban haciendo con el personaje. Porque con el personaje, si bien en Man of Steel en sí él termina en una... No digo una situación, en una sensación de gloria en donde a partir de acá va a ser el Superman que conocemos y que es adorado por todos. Pero termina como mostrándote una porción de lo que podría haber llegado a ser Superman. Porque en Batman vs. Superman olvidan eso y te muestran un Superman en un mundo real donde la gente no sabe y está dividida en qué piensa sobre este ser. Está la gente que piensa como Bruce Wayne, que es una amenaza y que no puede estar actuando. Para Bruce Wayne hay que eliminarlo, pero para otras personas él es una amenaza o es un ser tan poderoso, es un dios, que no puede estar actuando como se le dé la gana. Tiene que estar regulado. Y por otro lado, eso es lo que vemos a partir de los medios en la película, donde se empieza a comentar. ¿Tiene que estar regulado por el gobierno? ¿Debería existir Superman? Pero existe ya. Entonces, ¿qué hacemos? Y por el otro lado vemos a la reacción también de la gente a partir de la ayuda que brinda Superman y lo ven como el salvador, ¿no? Lo ven como este salvador que nos va a guiar a un mundo mejor. Entonces, esa dicotomía que se presenta con el personaje de Superman para mí es fantástica y se aprecia muchísimo más la dicotomía que también él tiene internamente en la Ultimate Edition que sacó Warner, que en realidad también terminó sacando Zack Snyder, esa era la edición que el director quería presentar en la gran pantalla. Eran 20 minutos más de película, pero estaba mejor hecha, estaba mejor editada y mejor contada la historia. Pero igualmente eso no quiere decir que la historia o el guión no tenga fallas. El guión lo tiene. Y ese es el gran problema. Yo creo que, si tenés que contar una historia de en la Ultimate Edition son 2 horas y 20, más o menos, 2 horas y 10, para que ahí estén los motivos realmente necesarios, que esté todo cuadrado para que Batman recién ahí se enfrente contra Superman en una batalla de 8 o 9 minutos y luego ya hagan las paces. Si vos tenés que malgastar, por así decirlo, tenés que mostrarnos, tenés que construir durante 2 horas eso, para mí ya ahí hay un problema. Y en la versión que vimos en los cines, eso tarda 1 hora 50, 1 hora 45 hasta que realmente se enfrentan. Yo fui a la película esperando esta rivalidad durante toda la película entre ellos dos. Es más, en mi cabeza, porque esto también ayudó a que yo salga con una decepción de los cines. Igualmente esta decepción no estaba tan bien marcada porque cuando salí a ver la película no sabía realmente lo que sentía. Estaba confuso. Porque te confunde la película. Por momentos parece que estás viendo una genialidad, una obra maestra. Y por otros estás viendo fallos muy notables. Y entonces estás confundido. Y terminé saliendo, esa confusión se terminó transformando en una decepción de la película. Lo que había pasado es que también durante esos años, desde que se anuncia la película y hasta que llega, teníamos y tenemos YouTube. Y YouTube, hay un montón de creadores de contenidos en donde también elaboran ellos historias de lo que podría llegar a ser, ¿no? Como que hacen teorías. Y para verlo está genial. Estaba también, yo me acuerdo que había visto una teoría de lo que podría llegar a ser Terminator Genesis, que salió hace unos años, que fue atroz. Pero había una teoría en YouTube y toda una historia que estaba hecha, que yo me la vi, estaba dividida como en 3-4 partes, la escuché y la vi entera y era fantástica. Y eso no fue lo que fue la película. Lo mismo con el nuevo universo de Star Wars. Está lleno de teorías por todos lados.
Y en YouTube yo había visto una en particular sobre Batman vs Superman. Y dije, es esto. Es que esto tiene que ser la película. Y también a veces se vendía como que era algo que se había filtrado, ¿no? Como que esta era la historia. Yo lo había visto porque, bueno, tenía demasiado hypeo encima. O sea, necesitaba alimentarlo con algo. Y vi eso y también en mi cabeza dije, claro, o sea, y las relaciones que iban a haber entre Batman y Lex Luthor tratando de, no sé, de trabajar juntos, uniendo su tecnología y sus empresas para poder dar caza, por así decirlo, a Superman. Como que yo imaginaba eso, una historia así, y que en realidad, a ver, tenía cositas de eso, pero no las tenía. Y como que yo tenía en mi cabeza esa historia, que para mí era fantástica. Y esa teoría que había elaborado este muchacho en YouTube. Y dije, esa es Batman vs Superman. Si me dan eso, va a ser impresionante. Y no fue eso, fue la mitad de eso. Y eso también, como digo, alimenta la decepción. Pero bueno, estábamos con el comienzo de recién de la película. Y lo que nos da la película. Tenemos los motivos de Batman. Durante la película vamos a tener esta construcción del personaje de Superman y su dicotomía interna de ¿cuál es mi mundo? ¿Le tengo que hacer caso a los humanos? ¿Por qué? Si este no es mi planeta ya está destruido. ¿Quién soy yo? Y después tenemos al personaje de Lois Lane y de la madre tratando de bajarlo a la tierra, justamente a Superman, como diciendo tranquilo, tranquilo, o sea, ya te van a entender, o está la población está confusa, o sea, no entiende realmente lo que sos y lo que significas y lo que puedes llegar a ser. Y después por el otro lado tenemos a Lex Luthor, que es quien está hilando todo para que esta confrontación final entre Superman y Batman se dé. Que eso, para mí, es el gran problema de la película. No es el personaje de Superman el problema, y que no es el Superman sonriente, salvador, y que te baja el gato de los árboles. No es el Batman que respeta la vida y que no mata, etcétera, etcétera. Ese no es el problema. El problema para mí es lo que rodea a la motivación y a la construcción del personaje de Lex Luthor. El personaje en sí no está mal. Es un Lex Luthor completamente diferente al que conocemos. Los diálogos que tiene están buenos, están bien planteados. Las cosas que dicen justamente están bien. Pero hay algo que no termina de cuadrar y como que todo se tira para la chacota en el final con Doomsday. Si ven la Ultimate Edition, ahí se explica un montón de cosas que suceden en la película que decís, ¿para qué están? O sea, ¿esto qué significaba? Como por ejemplo una secuencia en el desierto, que es la presentación del personaje de Superman en la película. Esa secuencia es mucho más larga y está explicada y se entiende perfectamente que todo eso estaba planeado por Lex Luthor. Todo lo que termina sucediendo en la película está planeado por Lex Luthor. Todo. Como él empieza a alimentar de alguna manera el odio aún más de Batman contra Superman. Y cómo él, a través de todo lo que está sucediendo, empieza a generar este camino para que Superman se termine enfrentando con Batman. Y dándole después la motivación final a Superman, secuestrando a su madre. Eso está muchísimo más claro en la Ultimate Edition, que si no la vieron, yo les recomendaría muy fuertemente que la vean, porque para mí les cambia la apreciación de la película. Ahora yo volví a ver Batman vs Superman, pero vi la versión común, la que vimos en los cines, que está en Netflix, que la pueden ver ahí de vuelta, si quieren, como está Man of Steel. Pero, como yo ya vi la Ultimate Edition, hay muchas cosas, hay muchos diálogos que quizás pasabas por alto o no terminabas de entender si no habías visto la Ultimate Edition. Como yo ya la vi y yo ya sé que esto está conectado con lo otro, la versión de Batman vs Superman de los cines se me hizo muchísimo más amena. La entendí y me pareció una muy buena película. Y a eso es a lo que voy. Yo salí decepcionado.
Pero con el correr del tiempo, me fui dando cuenta que no era una mala película, sino que yo tenía las expectativas muy elevadas y esperaba otra cosa. Esperaba esa historia que yo me había hecho en la cabeza. Yo esperaba ver lo que yo esperaba ver, exactamente. O sea, lo que yo había imaginado. Y no fue eso, sino que era otra cosa. Y hoy en día, a Batman vs. Superman, la amo. Me parece una muy buena película, pero muy buena película, que tiene sus fallos, como bien dije, y están para mí relacionados con la motivación del personaje de Lex Luthor y cómo está presentado el guión, cómo eso está presentado en el guión. Que ese para mí es el gran problema. No la historia en sí, porque si te cuentan la historia, como en forma resumida, está buena y está bien. Pero cuando la ves como está realmente presentada, plano tras plano, ahí hay algo, ahí hay un problema. Hoy en día, y con el correr del tiempo, me di cuenta que es una gran película. Y hoy es una de las mejores para mí. No quiero decir que es una de las mejores películas porque todavía me parece que me falta. O sea, que me falta todavía que pase más tiempo y más visionados para decir, sí, esto está dentro de mis mejores películas de personajes de cómics o de superhéroes. Para mí es una película distinta, que no hay ninguna película de este estilo con este tono y esta oscuridad y con esa violencia y temas quizás un poco más profundos y no como lo que puede llegar a ser Marvel. Y es una película que le faltan chistes, es mucho más seria, tiene una cinematografía y unos visuales y la banda sonora. Hay momentos que cuando se mezcla todo eso, el personaje que te gusta, un increíble visual acompañado con una perfecta cinematografía. La banda sonora pero es que es fascinante la banda sonora de Batman vs. Superman. Yo considero que es la mejor banda sonora de una película basada en personajes de cómics. Para mí es la banda sonora. Después puede llegar a venir Man of Steel y después de Dark Knight. Obviamente siempre Hans Zimmer de por medio. Pero la banda sonora y el visual que estás viendo es que machea de una manera fantástica y te eleva todo, y eso también hace que a veces el guión o la historia en particular como que lo tape un poquito, y eso es lo que genera conmigo en particular. El gran problema también termina siendo, y que termina englobando todo lo que es el camino de Lex Luthor en esta película, es la llegada de Doomsday y por qué llega Doomsday. Hasta el momento en que Lex Luthor le presenta a Superman las fotos, le muestra la foto de que la madre de él está secuestrada y la van a quemar, hasta ahí todo tiene sentido. Como que todo el plan del Lex Luthor tiene sentido. Pero después te muestran que él ingresa a la nave, que la tenía el gobierno, la nave kryptoniana, y empieza a interactuar con la nave. Empieza a adquirir conocimientos de los más de 100.000 planetas que Krypton había llegado a conocer y tenía información. Y obtuvo la información de cómo revivir a personas muertas, que era una práctica que estaba prohibida en Krypton. Pero a él le importó un bledo y dice, quiero revivir al general Zod. ¿Por qué? No lo sé. Ahora, no sé si él esperaba que reviva Zod tal cual como es, o esperaba justamente a la atrocidad, a Doomsday. Eso no entiendo. Porque si él esperaba eso, eso es algo que él se entera sobre la marcha, como que no era parte de su plan. Y yo lo veo así como que es un desvío de él, ¿no? De su personaje en sí, no del guión. Como que ahora lo estoy tomando de esa manera. Igualmente para mí es un fallo de guión. Porque el plan de él tenía sentido, tenía una coherencia y terminaba con Superman enfrentándose contra Batman en esa batalla final. Y después termina haciendo las paces, que para mí está perfecto como hacen las paces, y no voy a hablar sobre ese tema y sobre Marta, el nombre Marta.
hacen las paces y después se alían para enfrentar al Lex Luthor. Para mí, eso debería haber sido la película. Lo que dicen es que todo lo que termina siendo Doomsday y lo que termina pasando con Doomsday es algo que se agregó sobre la marcha justamente a medida que hacían la película. Porque dicen que el guión de Batman vs. Superman se filtró, que fue el realizador, el guionista de cómics Jeff Jones. No sé por qué, no tengo ni idea. Esto es algo que lo escuché hace muy poco, que dicen que él, porque estaba muy en contra de los ideales de Zack Snyder y de la visión de Zack Snyder, él filtró todo el guión completo de Batman vs. Superman y se lo filtró a Disney. ¿Y qué hizo Disney después? Capitán América Civil War. Ellos habían anunciado en un primer momento que Capitán América iba a ser Capitán América 3 de Secret Society, una cosa así. Y después del anuncio de Batman vs. Superman y no sé qué, se anuncia que Capitán América ahora se iba a llamar Civil War y que iban a enfrentar a Iron Man y Capitán América. Y que si se dan cuenta, y encima es en el mismo año en que esas dos películas salen, el plot de la película es igual al de Batman vs. Superman. Es igual. ¿Y cómo termina Civil War? Capitán América se enfrenta con Iron Man y ellos terminan mal. Esa relación termina mal. Pero ¿quién hay? Siempre hay alguien atrás, que es el Barón Zemo, que está detrás de todo esto y de esta confrontación entre ellos dos. Que es lo mismo que termina pasando con Lex Luthor, Superman y Batman. Es exactamente lo mismo, con obviamente cambios y con más personajes, pero es exactamente lo mismo. Y dicen que también todo esto de el arco de Wonder Woman en Batman vs. Superman, que no estaba mal la presentación de ella, tratando de recuperar ciertas fotos que tenía Lex Luthor de ella, pero que después aparezca de la nada, porque aparece Doomsday de la nada y se tienen que enfrentar en una batalla. Es épica la pelea, es increíble, pero todo eso como que se siente muy fuera de la película que terminás viendo. Yo creo que eso lo tuvieron que agregar, ahora eso lo creo, porque lo tuvieron que agregar por esa filtración que hubo. Debe ser real eso, porque no hay sentido en ese quilombo que hay en los últimos 20 minutos con Doomsday, que está fantástico. Pero también eso terminó propiciando a que se adelante el arco de Superman muriendo a manos de Doomsday y que después también estén forzados a revivirlo en la Justice League. Yo creo que la película debería haber terminado con la alianza entre de Batman y Superman y enfrentando, no sé, ponerle a un ejército o algo así del Lex Luthor y que el Lex Luthor también tenga algún tipo de equipamiento, algún arma para él poder enfrentar en un combate, aunque sea muy mínimo, pero algo, a Superman y que después termine en la cárcel él. Y que Batman haga lo que termina haciendo, que es ir a rescatar a Marta sin que el Lex Luthor lo sepa y Superman confrontar al Lex Luthor. O quizás en una confrontación de ideales, una cosa ahí, y que se termine la película. Y ahí son 2 horas de película, sin el quilombo y la locura y la destrucción atroz que hay en los últimos 20 minutos con Doomsday. Que está muy bueno, visualmente fantástico, pero no se siente como que debería haber sido parte de la historia, porque además daña al personaje del Lex Luthor, daña su plan, que ahí como que no tiene sentido. ¿Por qué lo hizo? Si él quiere destruir a Superman, si quiere destruir a estos demonios que vienen del cielo, ¿por qué va a traer otro para destruir a Superman? ¿Y qué iba a hacer con Doomsday después? Si era indestructible. Gracias a Superman se podía destruir a Doomsday. ¿Esperaba que los dos mueran en batalla? Es que eso es para mí el gran problema de la película, y es ese arco argumentativo Lex Luthor y su ideal y sus motivos, que en la Ultimate Edition se entiende muchísimo mejor, pero que igualmente que necesites tanto tiempo de metraje para explicar todo eso y que sea algo coherente, para mí es una falla. Pero bueno, yo creo que
con eso, con todo lo que estuvimos hablando de Batman vs Superman, se entiende quizás mi punto de vista. Para mí igualmente la considero una muy buena película, me encanta, la amo tal y como es y lo que terminó siendo y no lo que yo esperaba. Visualmente, la acción, el score es fantástico. El personaje de Superman, si bien es mucho más oscuro y quizás hasta dramático, y es una persona, hasta podría ser depresiva, que no sabe bien quién es, si pertenece o no a este mundo, a mí me gusta, porque le estás dando una profundidad a personajes de cómics que nunca tuvieron, que recién ahora están teniendo en los cómics más modernos, y que además en otras películas no lo ves. Hay un conflicto y hay que irse a cagar a trompadas y salvar a la humanidad nada más, pero acá se le quiso dar otra profundidad. Y también darle la profundidad al personaje de Batman, que es ese Batman tan glorioso y con ideales tan humanas, que por ciertas cosas que le pasaron en su vida, en sus 20 años de estar defendiendo a Gotham, ahora sea un personaje más oscuro, más violento. Está bueno y a mí me gustó. Y ese Batman, para mí, y esto lo voy a decir también, y no quiero hablar mucho más del tema, Ben Affleck para mí es mi Batman, es el mejor Batman que vimos en Batman vs Superman. Ese es el mejor Batman que vimos y con el mejor traje jamás hecho. Porque ese traje es fantástico. Lo que terminamos viendo en la Liga de la Justicia es una falta de respeto al personaje y lo que había construido Zack Snyder en Batman vs Superman. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, creo que podemos concluir el episodio de hoy hablando de Batman vs Superman, Dawn of Justice, una de las películas más controversiales quizás de los últimos años en cómo divide al público, como quizás lo terminó haciendo después The Last Jedi con la saga Star Wars. Lo mismo sucedió con Batman vs Superman. El único cambio es que fue mucho más exitosa en taquilla The Last Jedi y a los críticos le gustó. En cambio, con Batman vs Superman a los críticos no le gustó. Comentario mío particular, mío, porque esperaban, y los críticos terminan esperando casi siempre las películas de Marvel, que sean así. No sé, no les gustó la tonalidad, la oscuridad, la carencia de chistes, un Batman violento. Para mí ese no es el problema de la película. El problema está en otro lado. Que quizás eso es algo que no comenté, que es la sobreinformación que hay en la película. Que eso también la terminó dañando, pero que le iba a ser muy favorable una vez si se completaba todo el arco argumentativo de Zack Snyder con la Liga de la Justicia. Que por un lado dicen que iba a ser 3 partes y por otro lado dicen que iba a ser 2 partes de la Liga de la Justicia. Donde la escena de Batman, con esta pesadilla que tiene en un futuro posapocalíptico, era una especie de visión o quizás de mundo alternativo que había que tratar de evitar, pero que iba a estar mucho más explicado en las películas de la Liga de la Justicia, también con Flash volviendo en el tiempo, tratando de comunicarse con Batman. Es que era mucha información para esta película, que nada más de lo que debería haber hecho era presentar a Batman, Superman, el conflicto y Lex Luthor hilando todo. Nada más, eso tenía que hacer. Y bueno, esto también es una decisión de Warner, de que necesitaban como adelantarse y estar ya a la par con Marvel, porque querían eso, querían ese mundo cinematográfico de cómics completamente unido, ¿no? E interrelacionado con su Liga de la Justicia y ganar millones y millones de dólares. Pero lo querían hacer, todo ese arco argumentativo que a Marvel le llevó 5 películas, la quería meter en una. Y nada, eso también no le terminó favoreciendo a Batman vs Superman. Para mí, quizás, si hubiésemos visto todo lo que había pensado Zack Snyder, hubiese tenido todo muchísimo más sentido. Y cuando vayamos a ver Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League parte 1, parte 2, iba a ser una historia bastante interesante. Pero todo eso no colaboró con la película en sí, porque era demasiada información. Presentar a los personajes de la Liga de la Justicia con videos que tenía Lex Luthor encima con su logo. Él ya tenía el logo de Cyborg, el logo de Flash, el logo de Aquaman, el logo de Wonder Woman. Él ya los tenía hechos, ya sabían que
ese era su logo. y tenía estas imágenes como cámaras ocultas. ¿Qué es eso? Así no se presenta. No se presentan así esos personajes en una secuencia de 2 minutos para que simplemente estén ahí y nada. Eso no me pareció bueno también. ¿No? Problema del guión y problema de Warner de que se mete en el trabajo de Zack Snyder diciendo necesito esto. ¿Qué se le va a hacer? Pero para mí sí, igualmente sigue siendo hoy en día, con el correr del tiempo, es una gran película. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso, muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Nunca se dijo peor. Saben que me pueden seguir en Instagram como Nunca se dijo peor. Ahí también subo estas opiniones de una manera muchísimo más resumida, porque más no me deja poner en la descripción Instagram. Y ahí me pueden ayudar poniendo me gusta y también comentando qué le pareció a ustedes esta película, qué es lo que esperaban, qué es lo que terminaron recibiendo y cómo les pegó, qué esperan de la Snyder Cut. También esto me lo pueden dejar en los comentarios en las distintas plataformas en donde se transmite este podcast, como también en YouTube, donde ahí también subo estos episodios. Me pueden dejar en la caja de comentarios sus comentarios. Se pueden suscribir tranquilamente, eso también me ayudaría muchísimo a mí, y también se pueden sumar al nuevo canal de Discord. Así que muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento. Nos vemos y nos oyemos en el próximo.